Buenas, mis amados. ¿Cuántos se encuentran gozosos? Amén. Dios nos da motivos de estar gozosos. La pregunta es si usted se deja contagiar de ese gozo que viene de parte de Dios. Porque a veces prima más las nubes de lluvia oscura que aparentemente no opacan, pero ahí está ese sol. Siempre va a estar, digamos, ahí ese sol pese esas nubes. Y ese es el sol de justicia que también nos habla, ¿no? Ese Dios de esperanza, ese Dios que nos da motivos para estar aquí, para estar reunidos como iglesia, estar reunidos y escuchando el llamado y la invitación más maravillosa de reunirnos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y le damos la bienvenida a los amigos y a las amigas que nos están igualmente acompañando hoy. Nos gozamos igualmente. Y leíamos en el pasaje central en Marcos, el último capítulo de Marcos, capítulo 16 de Marcos, y encontramos en el versículo 9 hasta el versículo 14 un hecho maravilloso, fuera de lo ordinario, extraordinario. Y el título de la disertación, mis hermanos y amigos, es la desnutrición de una buena noticia. La desnutrición, desnutrir, falta de nutrientes, de una sana, apropiada, equilibrada nutrición frente a las buenas noticias. Y cuando hablamos de nutrir, debemos aclarar eso, porque si bien a veces por tradición pensamos en el ámbito biológico, ¿no? El concepto de nutrir o desnutrir. En el ámbito biológico pensamos que comer bastante es nutrirnos. Comer en gran cantidad. O en algún momento, ¿no? La contextura física determina que una persona está bien nutrida. En ninguna manera. Está el hambre sintomática, que es aquella que muestra cuando tenemos apetito. Hambre. ¿Sí? Hambre, empezamos a bostezar y a algunos se nos hace muy evidente los ruidos estomacales, ¿no? Los gases gástricos, valga la redundancia, en nuestro organismo. Empieza, y algunos se ponen de mal genio, ¿no? Cuando tienen hambre. Se ponen de mal genio, el hambre sintomática. Y encontramos que a veces usted empieza a responder y come alguna garguería, un dulce, un coffee de light, en fin, y quita aparentemente el hambre, pero el hambre es sintomática, pero no se está nutriendo. No se está nutriendo. En este caso, lo contrario es que se está desnutriendo. No hay un balance de comidas saludables que no solamente llenen el estómago, sino que enriquezcan con vitaminas, con nutrientes, también con carbohidratos, proteínas, en fin, los que saben de nutrición, ¿no? Sobre ello. Y en el ámbito de las buenas noticias, muchas veces estas no las llegamos a creer o a asumir, las buenas noticias, porque no las tenemos bien nutridas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo está usted para escuchar buenas o malas noticias? ¿Está bien nutrido o desnutrido? Sí, sabemos lo que está ocurriendo a nivel mundial. Estamos en este mundo, aunque no pertenecemos, pero nos afecta lo que pasa en el mundo. Claro que sí. Cuando usted me diga, no, a mí no me afecta, estamos
o en una burbuja, o usted se está aislando, y Dios no nos llamó al ostracismo, a la vida contemplativa. En la época medieval, en el siglo, y no me quiero extender, en el siglo III hasta el siglo XIV, se distorsionó lo que es la comunión y la devoción a Dios por una vida contemplativa, y se crearon los conventos y los monasterios. Y el hombre religioso era un hombre y una mujer que no era accesible a las personas, y no interesaba a su familia, y no le interesaba lo que estaba sucediendo. Y muchas veces nuestros vecinos claman por ese Cristo vivo que llegó a la vida suya y a la vida mía, y no saben de esa buena noticia. Y usted tampoco se interesa, no por la vida de esa persona, sino para que esa persona llegue a saber que frente a un mundo en crisis, el creador del mundo nunca ha estado y ni estará en crisis. Él tiene todo bajo control. ¿Cómo está usted para escuchar buenas noticias? Ahora, ¿cómo usted recibe unas buenas noticias? Por ejemplo, la visita de esa persona que hace tiempo no veía o no había escuchado de él o de ella. Y llega usted no solamente a saber que se va a reencontrar, sino que ya es un hecho. Y usted está en el terminal, ahí en el terminal de Fusa, y si es en Bogotá, en el aeropuerto, etcétera, y ya es un hecho, y el avión ya está por aterrizar, o ese vehículo, esa persona le llama y le dice, ya entró el aerovan o la buseta al terminal, ya estoy para bajar. ¿Cómo son esas emociones en usted frente a esa buena noticia? Empieza usted su corazón a agitarse, emocionarse. ¿Cómo estará físicamente? ¿Habrá cambiado? ¿Seguirá siendo físicamente el mismo? ¿Cómo le habrá ido? Emoción, alegría, gozo. Y de igual manera, cuando Dios le responde esa petición que día y noche usted ha clamado, y Dios dice, ahí está la respuesta. La Biblia muestra que muchos hombres que recibieron milagros de sanidad o respuesta, dice que saltaban y daban gritos de júbilo. La Biblia dice que en Éxodo 14 y 15 que cuando el pueblo de Israel pasó el Jordán, Miriam, la hermana de Moisés, cogió el pandero y danzó y cantó un cántico nuevo. Recibir buenas noticias. Pero la contraparte, malas noticias. Lo contrario, ¿no? Y más si esa persona que te da la mala noticia te la dice sin anestesia, ¿no? No te prepara, ¿no? Como un médico que de pronto te va a decir que tu salud no va bien. Y no es que ellos deben ser comerciantes de esperanzas que ellos no pueden dar. Ellos solamente tratan enfermedades, no sanan. El único que sana plenamente es Cristo. Es el poder de Dios. Y encontramos que frente a las malas noticias, ¿cómo reacciona usted? Algunos se aíslan, se guardan, quedan callados, perplejos ahí, fríos ahí. Algunos con enojo. En fin, ¿cómo reaccionan? Pero también encontramos que frente a las buenas noticias hay circunstancias y cosas que no nos permiten reconocer que son buenas noticias. Entre esas, la del Evangelio. Y usted, ¿cuántas veces se le predicó el Evangelio? Y usted decía, yo tengo mi religión. Yo estoy bien como estoy. Yo estoy bien. Es que si usted supiera, yo estoy hecho. ¿Qué le hace no aceptar esa buena noticia? Y esa desnutrición con la cual
esa buena noticia no llega ni siquiera a ser eco, sino a ser rechazada. Mis amados, frente a eso, encontramos en este texto en la cual vamos a estar ahondando para la edificación suya y la edificación mía, y usted multiplique también en otros. Y encontramos lo siguiente, mis amados hermanos, en el versículo 1 al 4 del capítulo 16 de Marcos, que ahora ya se podía trabajar. ¿Cómo así? Pues bien, en Marcos, en el pasaje que estamos leyendo de Marcos capítulo 16, nos vamos a ahondar en por qué muchas veces las buenas noticias no son recibidas. Y en el versículo, en este caso, del versículo 1 al 4 del capítulo 16, nos habla de ¿qué? De la resurrección. De la resurrección. Y nos dice el versículo 1, cuando pasó el día de reposo, el día sábado, en la cual no se podía trabajar, no se podía hacer ninguna quehacer, en la cual la persona tenía que descansar y dedicarlo a Dios, el sábado. Pero nos dice que pasado el sábado, ¿sí? De estar Jesús en la tumba, dice que María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Ellas se pusieron manos a la obra para preparar, ungir, si bien ya Jesús había sido igualmente preparado por la mujer que había ungido con ese perfume y sus lágrimas a Jesús. Lo había preparado como él mismo para el sepulcro. Pero también encontramos que José de Arimatea y Nicodemo habían preparado también ese sepulcro, en la cual, cumpliéndose lo que dice la Biblia, que en su muerte estaría con los de buena condición. Y estas mujeres fueron el sábado a preparar. Y nos dice, muy de mañana, el primer día de la semana, ya no era el sábado, sino el domingo. Muy temprano. Pero no era cualquier día de trabajo. No era cualquier día de lo mismo. Dice el versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy ¿qué? Acuérdese que tenía que ser esa piedra para que ninguno hurtara o sustrajera el cuerpo de Cristo. Y ellas encontraron esa situación. Mis amados, Cristo resucitó. Y ahora tenemos un compromiso, una labor. Ellas pensaron de que iba a ser lo mismo, preparar el cuerpo. Pero dice el versículo 4 en la última parte. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Removida. Una buena noticia se está presentando. Una buena noticia se está gestando. Y luego encontramos también lo que nos dice el versículo 5 y 8 del capítulo 16 de Marcos. Y es que no solamente se estaba gestando, porque si ellas se quedan ahí, ay, sí, la piedra está removida. ¿Y quién la habrá? No, ahí se queda gestando, apenas se está desarrollando poquito a poquito. Y muchos de nosotros experimentamos que ese milagro y esa buena noticia está prematura, está ahí. Pero el Señor no quiere que te quedes ahí mirando cómo se está gestando ese milagro. Y no te vas a quedar ahí solamente en esa parte prematura de la buena noticia, sino que se va a dar la buena noticia. Dice el versículo 5 y 8 del capítulo 16, ha resucitado. Amén. Amén. Ha resucitado. No es que se quedó, ay,
la piedra fue removida y bien, no. Dice el versículo 5 y 8. Permítame leer. Y cuando entraron, tienes que dar un paso de fe. Y cuando entraron, esa es la parte tuya, porque Dios ya hizo lo más grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, era un ángel. Y se espantaron, se sorprendieron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús de Nazaret, el que fue, ¿qué? Crucificado. No fue el que se fue a dormir o que cambiaron el cuerpo, como algunos ahí piensan que cambiaron el... No, el que estuvo muerto, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado, ¿qué? Temblor. ¿Y qué? Y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían, ¿qué? Miedo. Mis amados, testifiquen. Y muchas veces las buenas noticias nos embotan y quedamos ahí, ay, será. Si ya entraste, no se está formando, no se está gestando, no está prematuro. Ya diste el paso de fe, la tumba está vacía. Ahora, en otros evangelios dice de Juan y Mateo que una de ellas decía: ¿será que lo habrán cambiado? Y muchas veces empezamos a especular, ¿no? Pero sí será sí será la respuesta, sí será la noticia buena. Ha resucitado, ha resucitado. Ha resucitado. Y encontramos también, mis amados hermanos, que frente a eso, ¿cómo reacciona usted? Ellas reaccionaron con temor y se quedaron calladas. Jesús, el ángel les dice: vayan, hablen. Y a Pedro, ¿por qué a Pedro? Porque Jesús estaba preocupado por aquel que decía que no le iba a negar, y Jesús dijo: sí me vas a negar. Y encontramos que frente a ello, frente a esa buena noticia, muchos de nosotros enfrentamos la desnutrición. Y una de las cosas que llevan a la desnutrición de una buena noticia es la incredulidad. Es la incredulidad, el no creer, el dudar. Dice en este caso el versículo 9. ¿Y a qué se debe esa incredulidad en este pasaje? Leíamos de la manera como ellas reaccionaron, se asustaron, se espantaron, tuvieron miedo. Pero ¿cuál es aquello que hace que nuestra buena noticia dada por Dios no llegue a florecer, a apropiarnos, a disfrutar? La incredulidad. Dice el versículo 9 y 11 de este capítulo 16 de Marcos. Dice lo siguiente: habiendo pues resucitado, ¿quién? Jesús por la mañana, el domingo, el primer día de la semana, apareció ¿a quién? Primeramente, a María. Tenga ahí en cuenta eso. Primeramente a María Magdalena, de quien había echado ¿cuántos demonios? 7 demonios. Yendo ella lo hizo saber. Cuando tuvo ese encuentro personal con el resucitado, ¿cómo responde? Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, ¿que qué? Que vivía. Y que había sido visto ¿por quién? Por ella. Por María Magdalena. ¿Qué pasó? No lo creyeron. Incredulidad. Ahora, en este contexto, la incredulidad era por prejuicios. Y muchos no creen por prejuicios.
Prejuicio es antes de usted aprobar o negar algo, usted ya en su mente dice, yo no creo. ¿Se acuerdan del que no estuvo cuando él se manifestó? Tomás. Prejuicio. Si yo no veo sus manos, si no veo su costado, prejuicios. Pero ¿cuál era el prejuicio acá? Acuérdese que lo que encontramos en la palabra, esto no está por colocar. El prejuicio de quién era el que lo estaba anunciando. Primeramente una mujer. Y no cualquier mujer. Una mujer pecadora que la Biblia misma especifica que había estado atada, cauterizada, cautiva, endemoniada por 7 espíritus. Prejuicios. ¿Y ese hermano quién es? Y la vida que llevaba. ¿Y quién es este si no ha estudiado esto o aquello? Cuidado con los prejuicios porque esos van a desnutrir tu fe. Es que si no, el mensaje no lo da X o Y persona, no es palabra de Dios, perdón. La palabra de Dios es porque es palabra de Dios o por el recipiente que la da. Porque es palabra de Dios. Si Dios hasta las piedras dice, yo hasta las piedras puedo hacer que hablen en este momento, hasta un asna. Hermanos, tengamos cuidado con los prejuicios como tuvieron ellos. Mire que dice ahí Marcos, versículo 11. Ellos cuando oyeron que vivía, ellos oyeron y que había sido vista por ella, no lo creyeron. Y usted me dirá, pastor, vaya con cuidado. Sí, hermanos, vamos con cuidado. Y ahorita lo vamos a reafirmar. El Señor es claro cuando habla de los prejuicios. ¿Sí? Yo voy a ir a aquella iglesia. No, prejuicios. Dios no está limitado a una congregación o a un lugar. Dios responde a quien le busca en espíritu y en verdad. Amén. Y encontramos la incredulidad frente al prejuicio de que esta mujer, no, ¿cómo? Ella lo sí, pero esta mujer, ¿cómo Dios va a usar a esta mujer para anunciar? Tenga cuidado, no se meta con lo que es de Dios. Tenga cuidado. Pero también otro segundo, y solamente aquí nos habla de 2. Un segundo elemento o cosa que desnutre las buenas noticias es la dureza de corazón. La dureza de corazón. Dice el versículo 12 del capítulo 16, versículo 13. Dice de la siguiente manera. Pero después apareció ¿en qué? En otra forma a 2 de ellos. Acuérdense. Eso es lo que nos dice Lucas capítulo 24, versículo 13 al 35, los que iban de camino a Emaús, que Jesús estaba ahí en medio de ellos y ellos no reconocían. Y estos después, miren lo que hacen, pero después apareció otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros. ¿Y qué dice? Y ni aún ellos creyeron. Ni aún a ellos creyeron. Aquí ya no es prejuicio, sino ya dureza. ¿Y qué es dureza de corazón? ¿Qué es dureza de corazón, mis amados? Obstinación, terquedad. Obstinación, terquedad. Y eso sucede cuando muchas veces usted, habiendo creído y habiendo fallado a Dios, a su familia o a usted mismo, endurece su corazón y empieza a decirlo, yo no voy a la iglesia porque allá me van a juzgar. No, yo no voy. No, a quien tú te estás escondiendo es de Dios. Y encontramos también la dureza del corazón que nos dice Mateo y nos dice Marcos sobre el divorcio, que el Señor permitió la carta de repudio y la carta de divorcio por la dureza ¿del qué? Del corazón. El Señor no quiere el divorcio, no quiere la separación. Dureza de corazón de no creerle a Dios, que lo que unió Dios no lo separa el hombre. Que nos casamos con personas imperfectas como usted y yo somos imperfectos.
Y por lo mismo necesitamos de Dios en el hogar, en la pareja, en la crianza de los hijos. Porque si no nos volvemos obstinados. No, es que a la manera como me criaron a mí. Ahora, si te criaron bajo los fundamentos de la Biblia, amén. Pero si es bajo la tradición que cambia, que varía, que es acomodada a las motivaciones nuestras, no, porque estas no van acorde a lo que responde a la necesidad del hombre, y el único que sabe responderla es Dios, porque Él te creó y te diseñó, y Él sabe de qué manera va a constituir tu hogar, de qué manera te va a constituir como padre, como madre, como hijo, en fin. Dureza de corazón, obstinación, ya eso es terquedad. Ya una mujer, María Magdalena, había dicho y habían oído, pero por ser esta, no vamos a creer. Y estos habían oído igualmente, pero ahora escuchan y también, y esto es dureza, obstinación. Y esto, mis amados hermanos, desnutre la fe, desnutre las buenas noticias. Ahora, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo actúa Jesús? ¿Cómo actúa Jesús frente a ello? Versículo 14 del capítulo 16. Y dice, finalmente se apareció ¿a quiénes? Acuérdense que faltó uno, ¿no? No, Tomás, mi amada, todavía no sabía. Tomás, el que faltó. A los 11 mismos, estando ellos, ¿qué? Tenga ahí, sentados a la mesa, estaban comiendo. ¿De qué? Acuérdese de lo que desnutre. Estaban sentados a la mesa. Estoy haciendo una metáfora, una ilustración. Estaban sentados a la mesa, sí, estaban comiendo, pero también estaban comiendo de lo que desnutre, que es la incredulidad, y de lo que es también la obstinación. Y Jesús se le aparece. Bueno, no creyeron a María Magdalena por los prejuicios, a los del camino de Emaús. Ahora yo me le voy a presentar. Y a usted y a mí en algún momento, así como muchos, al escuchar el evangelio de salvación, quedaron de rodillas, y antes que uno hiciera el llamado ya estaban acá pidiéndole perdón como usted y yo. Algunos todavía persisten en obstinación e incredulidad, y Dios se le va a manifestar a usted. Y ya eso no es conmigo, es con Él. Yo cumplo con darle la noticia. Si usted quiere nutrirse de la obstinación y de la incredulidad, el Señor se le va a manifestar a usted. Dice ahí que se le manifestó a los 11. ¿Para qué se les manifestó? Estando ellos sentados a la mesa. ¿Y les qué? Reprochó. ¿Qué? ¿Y la otra? ¿Por qué? ¿A quiénes? A la mujer de los 7 que había tenido esos demonios, y a 2 que venían de camino. ¿En qué parte estás tú, amado amigo? ¿En cuál estuve yo? ¿En qué momento el Señor se te va a manifestar? ¿Se te está manifestando en este momento a tu corazón? No a tu mente, porque esto no es un mensaje de información, es un mensaje de Dios para ti. ¿De qué manera Dios en este momento se te está manifestando y está quitando toda incredulidad y toda dureza de corazón? Algunos escuchábamos ese mensaje en una campaña, en un culto evangelístico o en un culto familiar, y creímos. Otros, el Señor enviará a otra persona y otra, hasta que Él se les manifieste y quite esa incredulidad y ese corazón endurecido. Él es el único que lo puede hacer.
Ay, que eso es ese predicador, ese que está... No, es Dios que está interesado en tu alma, en tu vida. Amén. Y quiero terminar, mis amados, con lo siguiente. Cuando hablamos de que Jesús se manifiesta, es creer. Es creer cuando alguien te está mirando y diciéndote algo a ti. Y tú estás escuchando a esa persona y mirándola al rostro, a los ojos. Eso es cuando el Señor se manifiesta. Es diferente a la incredulidad, en la cual miro para acá y puedo estar mirando físicamente, pero mi corazón está distraído. El Señor quiere que hoy tú lo contemples, no solamente en la cruz, porque Él pagó ya el precio, Él no está en la cruz. Ni tampoco lo contemples como estas mujeres llegaron y la tumba, la puerta, la piedra había sido removida, sino que entres y contemples esa buena noticia. Ha resucitado y Él vive para que tú vivas y no estés muerto en el pecado separado de Él. Te invito a abrir la palabra de Dios en el Salmo 112 y lo vamos a leer todos a una sola voz. Y siempre me ha llamado la atención y el Señor me daba una respuesta. Cuando ahí en el Salmo 112, Salmo 112, y lo vamos a leer todos a una sola voz. Y la pregunta es, ¿por qué no temer a malas noticias? Bueno, cuando estamos bien nutridos de fe y con un corazón sencillo, no vamos a temer. Pero también, ¿qué dice aquí el salmista? En el Salmo 112, y lo vamos a leer del versículo 7 al 8, todos a una sola voz. Versículo 7 al 8, amén. Amén. Y dice así: no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos sus deseos. Amén. Nuevamente. Amén. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vean sus enemigos sus deseos. Amén. Ahí habla de enemigos desde el punto de vista militar, pero también de oposición, de circunstancia difícil. ¿Lo crees? Que puedes no temer a malas noticias, porque no estás malnutrido de obstinación, de un corazón endurecido ni incrédulo, sino un corazón confiado ¿en quién? En Dios. Ponte de pie. Ponte de pie y agárrese de la mano, sujétese de la mano del que está al lado suyo. Y el que está al lado suyo, sujétese. Hable ahí usted con Dios. Hable con Dios. Hable usted con Dios. Amado Dios, gracias porque desde la eternidad tú has respondido sí a una buena noticia, pero también no a una noticia buena, pero que no es el momento. Señor, nos nutrimos de la fe que viene de ti, Señor. Nos nutrimos no de el parecer ni el aparentar, sino del ser. Puesto los ojos en el autor de la fe, Jesús. Gracias, Santo de Israel. Señor, tú conoces por lo que está pasando la iglesia y cada uno de los que estamos acá.
Señor Dios, en tu nombre te suplico, Señor, que tú, Santo de Israel, tenga sus corazones, oh Dios eternos, asegurados y no teman, no tengan temor ni inseguridad ni duda, porque fiel es el que lo dijo y fiel es el que lo hará, el cual es Dios. Obra maravillosamente, Señor, esa respuesta, Padre Santo, a esas peticiones especiales que ellos te hacen en secreto, en público. Por tu nombre te lo pido, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, amados.